Bien, ahora sí, vamos a estudiar las derivadas parciales de funciones compuestas. Miren aquí, esta fórmula viene, ¿no? Ya un poco complicada la fórmula, ¿no? Pero miren, sucede que el x tiene variables dependientes x, y, ¿no? Entonces estábamos dibujando que el z depende del x y también depende del y. Pero a su vez, el x depende de una variable u y depende de una variable b, ¿no es cierto? Y el y lo mismo, de u y de b. Y pues si nosotros queremos derivar z con respecto del u ahora, entonces tenemos que seguir caminitos, ¿no es cierto? Un camino es este camino de aquí, otro camino es este camino de aquí, ¿no es cierto? Entonces, si van por el mismo camino, entonces pues se multiplican. Y si son caminos diferentes, se suman, ¿no? Entonces es de ahí de donde vienen, bueno, no es de ahí, pero es de ahí como podemos entender estas fórmulas. Miren, para llegar al u, tenemos que derivar z con respecto del x, y aquí está. Luego tenemos que derivar x con respecto al u, y aquí está para llegar a otro U. Bueno, es el mismo U, pero pues por otro camino, ¿no? Entonces, Z con respecto al Y, ahí está, y Y con respecto de U, ¿no? Ahí está también. Entonces, bueno, simplemente es eso. Y lo mismo pasa con derivada de Z con respecto del B. Hay que seguir el camino Z de X y luego X con respecto del B, ¿no? Aquí está. Eso se llama la regla de la cadena, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso se aplica. Ahora sí vamos a resolver unos cuantos ejercicios. A ver, vamos a ver de mi práctica y de los que hace el docente, ¿no? Derivada total. Bueno, se le llama derivada total cuando el x, miren, en este caso nos dice derivada total. Aquí arriba lo explica, aquí está, pues no, miren, aquí lo explica. Nos dice f de x, y, pero el x solo depende del t. ¿Cómo será su árbol de esto? A ver, el z depende del x, y, entonces va a ser z depende de x y también depende del y. Pero el x depende de t, solamente de t, entonces ahí de t nomás. Y el y también depende del t, solamente de t. Entonces miren aquí cómo va a ser. Si nos pide derivada parcial de z con respecto al t, en este caso ya no se vuelve derivada parcial. ¿Por qué? Solamente hay una variable al final. O sea, al final de todos los caminos solo hay una variable independiente, el t nomás. ¿Cómo sería la derivada parcial de z con respecto al x? ¿Por qué derivada parcial? Porque el z tiene dos variables, uno y dos, dos caminos salen del z, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama derivada parcial. Por la derivada total de x con respecto del t. ¿Por qué derivada total? Porque pues solamente tiene una variable, ¿no es cierto? Como hacíamos en cálculo uno, esto sería escribir x en función de t, digamos, ¿no? Una x que es función de t. O también en cálculo uno le llamábamos y en función de x, digamos, ¿no? Solamente con una variable. Entonces aquí pasa lo mismo y por eso se llama derivada total, ¿ya? Lo mismo pasa con el y. Aquí derivada parcial de z con respecto al y, parcial porque del z salen dos caminos y derivada total del y con respecto del t porque del y solamente sale un camino, ¿no? Entonces aquí está esa formulita, ¿no? Si siguen por un mismo camino se multiplican y si son caminos diferentes se suman, ¿no? Ahí está. Listo, entonces simplemente son fórmulas, ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Esas formulitas es más fácil no memorizarse, ¿no? Porque, bueno, si nos memorizásemos sería increíble, ¿no? Y peor todavía en formulario. Mejor pues hacerse un diagrama de árbol y sobre eso nosotros construimos las fórmulas, ¿no? Entonces, miren, aquí tienen un ejemplo bastante interesante, un poquito largo, ¿no? A ver, vamos a ver si tienen otro, digamos, con varias variables. Lo mismo pasa con varias variables, una generalización nomás es. Miren aquí cómo sería el árbol de esto nos dice una función con tres variables independientes. O sea, el u depende de x, depende de y y también depende de z. Pero a su vez, x depende del r, depende de phi y depende de tita, ¿no? Entonces, hay que anotar eso. X depende de r, x depende de phi, x depende de tita. Lo mismo con y, depende de r, depende de phi y también depende de tita. Z depende de R y también depende de phi, ¿no? Entonces, miren, un árbol un poquito más grande se ha formado, pero pues lo mismo. Si nos pide derivada parcial de U con respecto de R, tenemos que buscar los caminos, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver para la derivada parcial de U con respecto al R, todos los caminos que nos lleven al R. Tenemos que venir por U, derivando parcialmente con respecto al X, luego la derivada parcial de X con respecto de R, ahí sería un camino. Después con el Y, derivada parcial de U con respecto al Y, luego por la derivada de Y con respecto del R, parcial, ¿no? Luego aquí otra vez otro camino, la derivada parcial de u con respecto al z y por la derivada de z con respecto al r. ¿Listo? Entonces son tres caminos, seguramente va a haber tres sumas. Entonces, ahora vamos a ver lo que hace el docente, dónde están las tres sumas. Em, Calcula, ¿no? A ver, derivada de u con respecto del r. ¿Dónde está esto? Era un poco largo el ejercicio, ¿no? Aquí está. Aquí está, miren, la derivada de u con respecto del x, aquí está un camino, porque es el mismo camino x, la derivada de x con respecto al r, aquí está. Luego los otros tres caminos, aquí están otros dos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso y hay que hallar uno por uno cada derivada. Miren, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas. Entonces, al final de hallar estas derivadas, simplemente hay que reemplazar en la fórmula y pues con eso ya estaría, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio. Aquí tienen otro más, esto es implícito.
No, simplemente es con tres variables independientes. Igual está largo. Bueno, esto es derivada total, ¿no? Con derivada total, al final toditos caen en t. Bueno, es un poco largo nomás, no pasa nada. Lo que nos interesa es construir el árbol, ¿no? Y estamos en funciones implícitas. Ahora sí, haremos un ejercicio. Bien, nos dice utilizar la regla de la cadena para encontrar la derivada parcial de W con respecto al S y también la derivada parcial de W con respecto al T, siendo tal, todas etc. ¿No? Entonces vamos a darle resolución. Siempre hay que entender cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, sino de qué vamos a derivar. Bueno, entonces miren aquí están pues ya las funciones. W dice depende de X y depende de Y, pero a su vez X depende de S y depende de T. Y a su vez también el Y depende de S y también depende de T, ¿no? Entonces, bueno, ahí están las funciones, ¿no? Entonces podemos construirnos nomás ya nuestro árbol. W depende de X y Y. X depende también de S y T. Y depende también de S y T. ¿No es cierto? Estoy sacando de aquí de las ecuaciones. Y depende de S y T, X depende de S y T, W depende de X y Y. ¿No es cierto? Entonces, este es nuestro árbol para este ejercicio. Entonces, si nosotros quisiésemos la derivada de W con respecto al S, tenemos que buscar todos los caminos que nos lleven al S. Un camino sería este, ¿no? Derivada de W con respecto al X, derivada parcial de X con respecto de S, ese sería un camino. Otro más, derivada parcial de W con respecto al Y, por la derivada parcial de W con respecto del S, y ese sería otro camino, ¿no? Entonces, hay dos caminos. Si nosotros quisiésemos derivada parcial de W con respecto al S, tendríamos que seguir esos caminos. Primero, la derivada parcial de W con respecto del X, porque es el mismo camino, uno después del otro, por la derivada parcial del X con respecto del S, más la derivada parcial de W con respecto del Y, ¿no es cierto? Estoy viendo el otro camino, por la derivada parcial de Y con respecto del S. Entonces aquí, pues bueno, hay que hallar 1, 2, 3, 4 derivadas y al final reemplazar en esta fórmula, ¿no? Entonces, la derivada parcial de W con respecto del X, ¿cuánto será? Bueno, está fácil, ¿no? Derivada parcial de W con respecto del X, todo lo demás se considera constante. La derivada de X es 1 y nos queda 2y. Sería 2y. Luego, la derivada parcial de W, bueno, no W, ¿no? Bueno, podemos hacer W, utilizando para hallar esto más, W con respecto al Y, con respecto al Y. Derivamos con respecto al Y, todo lo demás se considera constante. El X constante, el 2 igual constante. Derivada de Y simplemente es 1 y nos queda 2X. Estaría 2X. Listo. Y la derivada parcial de X con respecto del S. Hay que hallar 4 derivadas, ¿no? Derivada parcial con respecto de X con respecto del S. Entonces aquí ya también. Miren, aquí estamos derivando con respecto del S. Este T ya bueno, no está con el S ni nada, es constante, entonces se hace 0. La derivada parcial de S, pues va a ser 2S, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio bastante cortito que he metido a su práctica, aquí va a ser 2S. Y luego la derivada parcial de Y con respecto del S va a ser igual a, bueno, aquí va a ser la derivada de S es 1 y nos queda su coeficiente, 1 sobre T, ¿no? 1 sobre T. Listo, y todo esto ahora lo reemplazamos en la ecuación, ¿no? Entonces vamos a tener que la derivada de W con respecto de S es lo mismo que la derivada parcial de W con respecto del X, pero eso vale 2y, multiplicado por la derivada parcial de X con respecto del S, y eso vale 2S. 2S más la derivada parcial de W con respecto del y eso vale 2X, por la derivada parcial de Y con respecto del S, y eso vale 1t. Entonces 1t. Simplificando esto, vamos a tener que la derivada parcial de W con respecto del S es lo mismo que 2 por 2 es 4 y Y por S, ¿no? 4YS más 2XT, ¿no? Sobre T, 2X sobre T. Listo, y esto sería la solución para esa primera parte que nos pide este ejercicio. La otra parte, otro más nos pide la derivada parcial de W con respecto del T, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, tenemos que volver a ver nuestro árbol y ver qué caminos tenemos que nos lleven hacia el T. Aquí abajo. A ver ahí, borraremos estos, ya nos queremos llegar al S, ahora queremos llegar al T. Aquí estaba S. ¿No? Entonces, ¿qué caminos nos llevan hacia el T? Nos lleva de W por el X hasta el T. Después de W por el Y, ahora hasta el T. Listo, son dos caminos igual, entonces la derivada parcial de W con respecto del T es anotar esos caminos. Primero la derivada parcial de W con respecto del X. Ahora, el X con respecto del T. Entonces la derivada parcial de X con respecto del T más la derivada parcial de W
poquito largo, ¿no? Un poquito aburrido este ejercicio, por eso imagínense si hacemos estos cortitos, los más largos, pues más aburridos, fácil, pero aburrido, ¿no es cierto? La derivada parcial con respecto al t. ¿No? Entonces, miren aquí, la derivada parcial del w con respecto al x ya hemos calculado. La derivada parcial del w con respecto al y hemos calculado. Nos falta derivada parcial de x con respecto del t y derivada parcial de y con respecto del t. Entonces, esto lo haremos abajo. X valía s cuadrado más t cuadrado. Y y valía s sobre t. X es s cuadrado más t cuadrado. Y y es s sobre t. Si nosotros queremos hallar la derivada parcial de x con respecto al t, va a ser la derivada parcial de x con respecto del t. Bueno, aquí está fácil, ¿no es cierto? Lo demás se considera constante. La derivada de una constante es 0 y la derivada de t cuadrado es 2t. Va a ser 2t. Y la derivada parcial de y con respecto del t va a ser igual a, el s sale de la derivada porque es constante, 1 sobre t. La derivada de 1 sobre t es pues menos 1 sobre t cuadrado, ¿no es cierto? Esto va a ser por menos 1 sobre t cuadrado. Eso de tablas, o también podrían deducirlo, ¿no es cierto? T es lo mismo que t a la menos 1, este menos 1 va a pasar a multiplicar y el menos 1 les restamos otra vez 1 y va a ser t a la menos 2. Ese menos 2 lo escribimos abajo como positivo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso. Ya está, entonces ya tenemos estas dos ecuaciones, bueno, expresiones que nos faltaban. Ahora reemplazamos otra vez en la fórmula general. Bueno, no en la fórmula general, en la fórmula que hemos hallado construyéndonos nuestro árbol, ¿no? Entonces la derivada parcial de w con respecto de t es igual a la derivada parcial de w con respecto del x, pero eso es 2y. Estamos grabando, ¿no? 2y. Aquí va a ser 2y multiplicado por x con respecto del t, eso es 2t, más w con respecto al y eso es 2x, por y con respecto del t. Pero y con respecto del t es menos s sobre t cuadrado. Menos s sobre t cuadrado. Entonces, simplificando esto va a ser que la derivada de w con respecto del t es lo mismo que 4yt menos 2xs sobre t cuadrado. ¿Listo? Y esto sería la solución para este otro inciso que nos pedía el ejercicio. Bueno, han visto, bastante fácil, bastante sencillo cuando ya nos dan las ecuaciones. No hay que pensar mucho, simplemente no hay que equivocarse al realizar las derivadas, ¿no? Entonces, hasta ahí. Bien, vamos a ver otro ejercicio más, que tiene dos incisos. Nos dice, allá las derivadas parciales de primero y segundo orden, siendo una función W. Ahora sí, el árbol construiremos, por lo menos para esto. Primero nos fijaremos en el inciso A, luego vamos a ver el inciso B. Miren aquí, construiremos el árbol, vamos a tener que W depende de X, depende de Y, pero también hay una función, ¿no? Entonces, hasta ahí con X y Y, ¿no? No hay otras más, no hay más letras y todo, pero también hay una función que depende de qué. Bueno, no sabemos de qué depende, ¿no es cierto? Entonces, es una función compuesta. Entonces, tenemos que darnos valores aquí. Miren, aquí lo que vamos a hacer de otro colorcito, a esta parte, primer componente de la función, le voy a dar el nombre de M, y a esta otra parte le voy a dar el nombre de N. Ya simplemente son cambios de variable para entender mejor. F depende de M y también depende de N. Pero miren aquí, M es pues X menos Y. Hay que ir buscando las ecuaciones, ¿no es cierto? Y N es X más Y. Listo. De aquí M depende pues de X y de Y, ¿no es cierto? Ya nos hemos dado las ecuaciones de aquí del ejercicio. Entonces M también depende de X y depende de Y. Y ahora N depende también de X y también depende de Y. Entonces aquí tenemos dos árboles para este ejercicio, un poquito complicado, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veremos. Primero haremos para la derivada parcial de W con respecto al X. La derivada parcial de W con respecto al X, ¿cuál va a ser? Necesitamos primero la fórmula, ¿no es cierto? Porque luego lo demás es metódico. Bien, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a señalar con esto. Tenemos el X al cuadrado, pero el F también depende de X. O sea, es la derivada de un producto. ¿Ya? Aquí porque el X es, pues ya depende de por sí de X, pero el F también depende de X. Entonces aquí va a ser la derivada de un producto. Va a ser la derivada del primero. La derivada del primero es 4x al cubo. El y cuarta se queda nomás, es constante, por el segundo sin derivar. O sea, el F sin derivar. Más el primero sin derivar, x a la cuarta, el y cuarta es constante, se queda nomás, por la derivada del segundo. Necesito f con respecto de x. Listo, ya hemos hecho la derivada del producto. Y ahora pues el otro término más que no nos tenemos que olvidar, ¿no es cierto? X a la e. Bueno, es fácil, ¿no? Simplemente es más e por x a la e menos 1. Listo.
Bueno, y ya está, ¿no? Aquí ya está, tenemos ya todo expresado, el f ya tenemos por ahí, el f lo dejamos así nomás, porque no conocemos en este ejercicio el f. Entonces ahí nomás lo dejamos el f, pero aquí, f con respecto al x. ¿Cómo hallamos f con respecto al x? Es ahí pues donde vemos nuestro árbol, ¿no es cierto? F depende de m y depende de x. Entonces tenemos un camino por ahí para llegar al x, ¿no? Aquí también tenemos otro camino para llegar al x. Entonces a un costadito podemos calcularnos, aquí a un costadito, f de x, ¿cuánto será? F de x aquí va a ser igual. Va a ser igual a f con respecto al m. Así también se escribe las derivadas parciales, ¿no es cierto? F con respecto al m por m con respecto al x más f con respecto al n por n derivada con respecto al x, ¿no? Entonces, esta sería la derivada de la función f con respecto al x. F, derivado de, la derivada parcial de f con respecto al m. Esto de aquí, derivada parcial de f con respecto al m, esto que está aquí. ¿Cómo vamos a hallar? No, no nos está dando la función f. ¿Y cómo vamos a ver entonces dónde sale m? Sucede que aquí, como el ejercicio no nos está dando, lo dejamos nomás así, como f de m, ¿ya? Entonces aquí va a ser f, derivada parcial de f con respecto al x, va a ser igual a fm, lo dejamos así nomás. Lo que tengamos nomás hay que usar. Luego, mx, la derivada parcial de m con respecto al x. Aquí, la derivada parcial de m con respecto al x, ¿cómo va a ser? El y es constante, se hace 0, la derivada de x simplemente es 1. Entonces, aquí va a ser por 1. Más f de n, pero n no conocemos, porque no conocemos la función, ¿no? Entonces, bueno, multiplicado por n con respecto al x. N con respecto al x va a ser, otra vez 1, ¿no? 1. Listo, y ya está, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que la derivada parcial de la función w con respecto al x es igual a 4x al cubo por y a la cuarta por la función f, que pues podemos ponerle sus componentes incluso, ¿no? Perdón, sus dependencias, ¿no? Que depende de m y depende de n, ¿no? Podríamos anotarlo así o dejarlo como f nomás, no hay problema, porque pues ya hemos puesto que depende de m y depende de n, aquí en nuestro árbol lo estamos especificando. Entonces pues ya no es necesario escribirlo, más x a la cuarta por y a la cuarta por f de x, pero f de x es f de m más fn, ¿no? Va a ser fm más fn, más e por x a la e menos 1. Listo, y eso sería la derivada parcial de w con respecto al x. Hasta aquí tal vez hubiese alguna duda. Sería la solución. Bastante fácil, ¿no? Bien, hasta ahí hemos hallado la derivada parcial de w con respecto al x. Ahora pues la derivada parcial de w con respecto al y se los dejo para ustedes. ¿Cuánto valdrá? Ahora si queremos la segunda derivada, ahora sí, otra vez tenemos que ver. A ver, la derivada segunda dice de w con respecto de, a ver, de y con respecto al x. De y con respecto al x. Entonces, esto lo podemos expresar así. Miren, la derivada eh, con respecto al y de la derivada de w con respecto del x, ¿no? Así podríamos expresar. Pero bueno, aquí la derivada de w con respecto al x ya conocemos. Aquí está todo eso, ¿no? Entonces, nos copiamos todo esto aquí abajo para que veamos. Aquí. Bueno, otra vez nuestro árbol, pero ahora vamos a derivar con respecto al y. Aquí todo esto, la derivada parcial de w con respecto al x, igual es una función, no pasa nada. Depende igual de toda esa función, la derivada parcial de w con respecto del x, o si no, también podemos anotarlo así, w de x depende igual de x, y, ¿no? Pero igual está con funciones. F, ya conocemos su árbol, ¿no es cierto? Depende de m y depende de n. Y m también depende de x y de y. Y n igual también depende de x y de y. Pero y f de m dependerá de x y de y. Sucede que sí. Igual hay que anotarlo así. F de m igual depende de m y también depende de n. Y m igual depende de x y también depende de y. N depende de x y también depende de y. Y con fn lo mismo, ¿no? Entonces aquí hay que copiarnos esto otra vez. Aquí abajito, digamos. Solamente que en vez de f de m va a ser fn. Entonces, miren, tremendos árboles que nos hemos armado para este ejercicio, ¿no? Entonces, por eso, como ya les había dicho en clases anteriores, derivadas más que difíciles, largo, ¿no? Entonces, bueno, hay que armarse siempre este tipo de árboles, ¿no? Entonces, a ver, comenzaremos a derivar a ver si nos alcanza tiempo. A ver, con respecto al y, aquí, otra vez, la derivada de un producto. Aquí está el y, pero el f también depende del y. Entonces, va a ser la derivada parcial con respecto al y de w de x va a ser igual, la derivada del primero.
4x al cubo es constante porque estamos derivando con respecto al y. Entonces va a ser, sale nomás, ¿no? Es constante 4x al cubo. Ahora sí, la derivada del y a la cuarta, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Va a ser 4 por y al cubo por el segundo sin derivar por f. Más 4x al cubo, el primero sin derivar, y a la cuarta, por la derivada del segundo. F con respecto al y. Seguimos. Más, bueno, aquí tendríamos que distribuir, ¿no? Tendría que ser, bueno, podemos distribuir aquí nomás ya. Vamos a reordenar esto. Vamos a Fm más Fn. Fm más Fn. Fm más Fn. Aquí es Fm más x cuarta, y cuarta, Fn. Simplemente distribuido. ¿Ya? Lo que estaba distribuido, ¿no? He multiplicado para eliminar esos paréntesis. Aquí estamos derivando con respecto al y. Otra vez, aquí esto depende del y, pero el f de m igual depende del y. Ah, la bacana. Entonces, otra vez, pues no. Entonces aquí va a ser y cuarta, bueno, x a la cuarta. La derivada del primero va a ser 4y al cubo por el segundo sin derivar, f más el primero sin derivar, el x cuarta se queda nomás. El primero sin derivar va a ser y a la cuarta por la derivada del segundo, f de m con derivada con respecto al y, ¿no? Entonces fm y. Más, aquí lo mismo, ¿no? Lo mismo no va a ser, va a ser x a la cuarta por la derivada del primero, 4y al cubo por el segundo sin derivar, fn más, bueno, vamos a hacerlo un poquito más chiquito esto. Aquí, por aquí, un poquito ahí, más abajo. Más x a la cuarta y a la cuarta. Bueno, podríamos haber factorizado, ¿no? Por fn con respecto al y igual. Más, esto es pues, depende de x nomás, es como si fuese una constante, entonces se hace 0, más 0. Listo, poco largo, ¿no? Entonces aquí, f ya está bien, f es del dato del ejercicio, pero f de y nosotros no tenemos, hay que derivar. F de y aquí va a ser, lo haremos de colorcitos, no lo vamos a acabar ya. Va a ser f de y, pero f de y es lo mismo que f con respecto al m por m derivado de m con respecto al y, todos los caminos que nos llevan al y, ¿no es cierto? Más f con respecto al n, f derivada con respecto al n, por n con respecto al y, n derivada con respecto al y. Listo. Aquí en FM, FM vamos a tener así, FM, ¿dónde está su diagrama? Aquí está. FM, para los caminos que me llevan al y, va a ser FM con respecto de m otra vez. Entonces va a ser F, M, M, por m con respecto al y, más otro camino, FMN, FMN por n con respecto al y. Listo. Ahora aquí otro camino, f de m. Bueno, pues aquí no está derivado, ¿no? Estamos borrando esto. Esta flecha no corresponde a esto. Esto ya está, pues ahí ya es algo que conocemos. Aquí está derivando. Esto es para esto. Con respecto al y. Luego aquí el fn igual se queda tal y como está, porque pues ya es la derivada con respecto al n, no podemos hacer nada más sobre eso. Aquí sí, tenemos su árbol, f de n, f con respecto al n tiene su árbol, y eso dice que lo derive con respecto al y, entonces aquí este igual va a ser f de n. ¿Qué camino me lleva al y? Va a ser este camino, ¿no? F de n con respecto al m, entonces va a ser fmn por m con respecto al y, más fnn por n con respecto al y. Listo, ya aquí ya está, ¿no? Entonces estos FMs no podemos hallar. Sí, no podemos hallar. Luego este FMM tampoco podemos hallar. Este FMN no podemos hallar. Este FNM tampoco. Entonces al final toda esta derivada nos va a quedar en función con estas letras. Con este FMM, FNN, todo eso nos va a quedar, en función a todo eso nos va a quedar toda esta derivada tan larga, ¿no? Entonces lo único que podemos calcular aquí es M con respecto al Y, porque tenemos la ecuación con M, ¿no? ¿Dónde está? Aquí arriba. M es igual a X menos Y. Entonces podemos hallar la derivada parcial de M con respecto al Y. También podemos hallar N con respecto al Y, ¿no es cierto? Para esto también podemos hallar, bueno, simplemente eso nos pide, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí estaría, reemplazan, hallan esto, los reemplazan en toda esta ecuación, y pues eso sería la derivada parcial de w de x, o sea, la segunda derivada de w con respecto al x, y eso con respecto al y, ¿no? Entonces, bueno, un poco largo el ejercicio, hasta ahí tal vez. Bien, en estos 3 minutos que nos quedan para esta parte del video, bueno, nos da una función, aquí es un ejercicio de derivada total. A ver, veremos la función u
depende de X, depende de Y. Creo que esto ya hemos hecho, ¿no? A ver, depende de Z. Ay, no No sé. debes contarlo. Sí. Ya, gracias, gracias. Ya, ahora sí, estamos aquí. En el más difícil creo que era del Inge, ¿no? Uno de los últimos. Ahora sí, dice que tenemos una función, aquí esta función, dice que U depende de X, depende de Y depende de Z. Porque miren, aquí está el X, aquí está el Y, aquí está el Z. ¿No? Entonces eso nomás, pero dice que están compuestas estas X y Z. X dice que depende de T, entonces va a ser depende de T. Y dice que también depende de T, entonces va a ser de T. Z también depende de T, listo. Entonces si nos pide derivada total de U con respecto al T, pues hay que hacer esto, ¿no? Hay que seguir el caminito. Primero esto, luego el otro más, ¿no? Y al final va a ser todo esto, la derivada parcial de U, perdón, la derivada total, porque al final solamente tenemos una variable independiente, al final de nuestro árbol, pues como solamente llegamos a una variable, es derivada total. Derivada de U con respecto del T, ahora utilizamos el símbolo de derivada total, va a ser igual a derivada parcial de U con respecto al X. El X solamente sale una ramita del X, entonces va a ser derivada total de X con respecto al T, más la derivada parcial de U con respecto al Y, por la derivada total de Y con respecto al T, más la derivada parcial de U con respecto del Z, por la derivada total de Z con respecto al T. Entonces miren aquí 1, 2, 3, 6 variables, perdón, 6 derivadas que tienen que hallar ustedes, ¿no? Entonces miren aquí, seguro el docente halla todas esas 6 derivadas, y pues bueno, simplemente a ver, vamos a ver, simplemente es eso, este ejercicio, ¿no? Lo mismo, lo que importa, lo más difícil es construirse el árbol, ¿no? Si han logrado construirse el árbol, con eso ya está, pues, el ejercicio. Lo demás es cálculo uno nomás, ¿no? Hay que construirse el árbol y con eso ya hay que ir hallando cada derivada. Miren, aquí necesitamos derivada de U con respecto al X. Aquí está el docente lo halla. Luego necesitamos derivada de X con respecto al T. A ver, ¿dónde está? Abajo lo hace, ¿no? Aquí está, derivada de X con respecto al T. Después necesitábamos derivada de U con respecto al Y. Aquí está, el docente lo hace, ¿no? Entonces simplemente son derivadas con, bueno, como hacíamos en cálculo uno nomás, no es tan complicado, más que difícil, es largo nomás, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es saber construirse el árbol de dependencias y con eso ya estaría prácticamente más de la mitad del ejercicio. Lo demás simplemente es derivar y no equivocarse, ¿no? Entonces, para eso hay que practicar mucho. Bien, derivadas parciales de funciones implícitas. Hasta aquí, tal vez hubiese alguna duda, nos queda menos de un minuto. Pausa.